Bueno, buenos días. La semana pasada comenzamos este estudio hablando una introducción del libro de Romanos, ¿no? De lo que vamos a empezar a afrontar de aquí a las próximas semanas, meses que vamos a estar en esto, con el estudio del libro de Romanos, ¿no? Y hoy vamos a apenas introducirnos en un fragmento, ¿no? De ese capítulo 1 del libro de Romanos. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Bien. Dice así, Romanos 1, versículo 1, leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Bien, esta es vamos a decir así, que la parte introductoria de la carta de Pablo a los romanos. Y bueno, comienza con esta salutación, vamos a decirlo así, o introducción a lo que es la carta de los romanos. Algunos, para mí y para algunos otros, también es considerado una de las cartas más ricas en contenido teológico, ¿no? Y de enseñanza para nosotros los creyentes. Vamos a ver entonces, y vamos a ir desglosando esto que hemos leído, ¿no? Romanos 1:7 es la introducción formal de la carta de Pablo a los cristianos que están en Roma. Ahora, ¿qué presenta Pablo aquí? Primero, se presenta a sí mismo y su autoridad apostólica, en lo que hemos leído. O sea, lo primero que comienza es mostrando de que él es un apóstol de Cristo. Luego expone la esencia del evangelio que él predica, o sea, cuál es el contenido, ¿no? Y habla como representante de Dios, o sea, como apóstol o como ministro de Dios, mostrando el evangelio que predica, porque fíjense, dice, habla, por ejemplo, que él había prometido antes, yo leo del versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, haciendo referencia al Antiguo Testamento, acerca de su Hijo y nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje, y después muestra cuál es el origen, vamos a decir así, carnal de ese Hijo de Dios, que es que proviene del linaje de David, ¿no? Luego, describe a Jesucristo en sus dos naturalezas, que es lo que acabamos de ver en el versículo 2. O sea, muestra su naturaleza humana, porque es del linaje de David, y divina, porque es hijo de Dios, ¿no? Y prácticamente Dios también. Define su misión apostólica, por supuesto, ¿no? Llevar el mensaje a todas las naciones, dice. Reconoce a los creyentes en Roma, o sea, aunque él, como dijimos la semana pasada en la introducción, aunque él no fue el que fundó la iglesia de Roma, porque se entiende que ya había un liderazgo, él dirige la carta y sí muestra interés en ir a visitarlo, y no solamente de visitar a Roma, sino que continuar hacia España, ¿no? Entonces reconoce a los creyentes en Roma como llamados por Dios y amados por él, ¿no? O sea, reconoce que hay una iglesia genuina allí establecida en Roma. Y pronuncia al final, en este fragmento que hemos leído, una bendición pastoral de gracia y paz, al final, ¿no? En el versículo 7. Es una de las introducciones teológicamente más ricas del Nuevo Testamento. Bien, ¿qué narra este texto? No narra un evento histórico, principalmente. Más bien explica, introduce y describe. Primero, ¿qué identifica? La identidad y la autoridad de Pablo como apóstol. Segundo, la naturaleza del evangelio centrado ¿en quién? En Jesucristo. O sea,
que no es que hay un evangelio en el cual está Jesucristo y algo más, sino que el propósito central de la buena nueva, del mensaje del evangelio, es Jesucristo. O sea, es el punto central. La misión apostólica, él la muestra, pero que es universal a todas las naciones. O sea, que él no es apóstol solamente para Roma, sino que él es apóstol de Jesucristo para todas las iglesias en todo el mundo, a las naciones. Luego, el llamado soberano de Dios y a la iglesia en Roma. O sea que Dios llama a todos, no solamente en Roma, sino a todos, pero en específico aquí, como es a los romanos, pues el llamado soberano de Dios a toda la iglesia y específicamente en este caso a la iglesia de Roma. La relación espiritual entre Pablo y estos creyentes, o sea, él ya muestra de que había estado en contacto con personas que eran integrantes de la iglesia de Roma, como lo dijimos la semana pasada en la introducción. Y claro, a futuro vamos a ver en los últimos capítulos donde él empieza a saludar a una serie de personajes que estaban integrados a la iglesia en Roma, ¿no? En otras palabras, Pablo está estableciendo el fundamento doctrinal y relacional desde el cual construirá toda la carta, ¿no? Después vamos a ir haciendo un análisis exegético. Vamos por el versículo 1, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, la buena noticia de Dios. Vamos a verlo así. Evangelio, buena noticia. Primero, Pablo inicia con su nombre romano, que es Paulus en romano, apropiado para dirigirse a una audiencia en la capital del imperio. ¿Por qué? Porque seguramente en el imperio, aparte a lo mejor del griego, también utilizaban la lengua romana que era en esa época el latín, ¿no? Entonces él da no Saulo de Tarso su nombre, sino Pablo como apóstol. Después, siervo de Jesucristo. Ese término siervo tiene una implicación. El original en griego es doulos, que significa esclavo. Implica pertenencia completa, o sea, alguien que es esclavo de Dios o de Jesucristo, ¿no? Dios es el dueño de la vida de Pablo, ¿no? Otro, obediencia sin reserva, significa ese término. O sea, es una persona, Pablo es una persona que es obediente a Dios sin reservas, no se reserva nada, ¿no? Y una dependencia absoluta de él hacia Dios. Antes que apóstol, Pablo es siervo, por eso se identifica con ese término, doulos. O sea, cuando él utiliza ese término en el original, está dando esa connotación para quien lee la carta de Pablo. Nosotros a lo mejor, ¿qué pasa? Que cuando hay estas traducciones de los lenguajes originarios a nuestra lengua, a veces se pierde un poco el verdadero sentido de lo que significaba para las personas que recibían esa carta en su lengua en original, que a veces tenía otras connotaciones más importantes o más significativas, sobre todo en la época en que se dirigía. Después, llamado a ser apóstol. No es una posición autoimpuesta. O sea, no es como hoy en día que vemos personas que se hacen llamar apóstoles y prácticamente se lo han autoimpuesto, ¿no? No, esta es una posición, no es una posición autoimpuesta, sino un llamado divino. ¿Por qué? Bueno, sabemos lo que fue el encuentro de Pablo o Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a cristianos, que iba rumbo a una determinada ciudad. Ahora se me va el nombre, pero Hechos 9, ¿no? Que él iba hacia la capital de lo que hoy es Siria. Ahora se me olvidó el nombre. A ver, vamos un momento al libro de Hechos, capítulo 7, para precisar el nombre. Se me ha ido el nombre. Damasco. La ciudad de Damasco. Bien. Entonces, él se dirigía hacia la ciudad de Damasco para perseguir allí y apresar
personas que seguían a Jesucristo, porque él se creía fiel defensor de la verdadera doctrina de Dios como judío. Y tuvo un encuentro allí con el mismo Jesucristo. Cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo tiró en tierra. No dice que cayó de un caballo. Hay algunos que hablan de que iba en un caballo. No sabemos. Lo cierto es que de alguna manera cayó al piso, entró como en una ceguera, vio un resplandor, ¿verdad? Y dice que perdió la vista en el momento. Pero sí oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense que él ahí, desde ese mismo instante, mostró disposición a obedecer a Jesús, ¿no? Entonces, ese llamado a ser apóstol es divino, fue por medio del mismo Jesucristo que le llamó. Ahora, eso también aparece en Gálatas, hay referencia a esto en Gálatas 1:1. Su autoridad no es humana, sino que proviene del mismo Dios. O sea, el mismo Dios fue quien lo llamó a ser apóstol. Y después, en el llamado, ese término apartado para el evangelio de Dios, aposímenos, perdón, que significa separado, marcado para un propósito. El evangelio pertenece a Dios, no a Pablo. Es el centro de su vida y ministerio. O sea, él ha sido apartado o separado, ¿para qué? Para divulgar el evangelio de Jesucristo. Amén. Eso en cuanto al versículo 1. Después en el versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Quiere decir que el evangelio no es algo nuevo. Aunque tenemos un Viejo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero el evangelio no es nuevo, no es independiente al Antiguo Testamento. Es más bien prometido, es anticipado, y él hace referencia a qué? Antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hace referencia a que los profetas ya habían anunciado de que venía un Salvador que se iba a manifestar, que iba a un tiempo en que se iba a manifestar en la tierra, que iba a estar entre nosotros, ¿verdad? Entonces, y por supuesto que había sido profetizado. Pablo ancla el evangelio en la historia redentora, o sea, de que Dios de alguna manera ya había prometido desde el principio en las antiguas escrituras que él iba a enviar a un Salvador, a alguien que iba a determinar la salvación del hombre. Cuando vamos al versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ves? Aquí comienza ya la cristología, empieza a definir algo que vimos en el pasado, que es cristología, que habla de Jesús, el Hijo. Su Hijo, el Evangelio es cristocéntrico, la esencia del mensaje es la persona del Hijo. O sea, la buena noticia se centra en el Hijo. No, fíjense que no hay otro motivo o otro centro del buen mensaje o de la buena nueva. No dice del Hijo y para hablar de otras posiciones religiosas, del Hijo y Mahoma, o del Hijo y la Virgen, o la Madre de Dios, como algunos dicen, ¿no? No. El centro del Evangelio o de la buena noticia está en el Hijo. Y fíjense que él se apropia con una autoridad que también debe estar en nosotros, que él dice nuestro, él se lo apropia, nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús y Salvador. Jesucristo es Hijo o Jesús y Salvador. Es un término compuesto, Jesucristo. ¿No? 3 títulos claves. Señor, que da autoridad divina. Jesús, Salvador. Y Cristo, Mesías prometido. ¿No? ¿Están viendo la composición? Nuestro Señor Jesucristo. Y después describe del linaje de David según la carne. Esta es la parte humana histórica, o sea, tiene que, como referencia, tiene que hacer esta línea de que él era heredero de la línea
del linaje de David. Verdadero hombre, heredero davídico, según segunda de Samuel 2:7, allí está la promesa de que del linaje de David provendría el Salvador de Israel, o el Salvador del mundo, ¿verdad? Y es una muestra de un cumplimiento mesiánico. O sea, él cuando cita eso, también está haciendo para que los que reciben y conocían las antiguas escrituras supieran que ese era el cumplimiento de una promesa que ya había sido anunciada en las antiguas escrituras, ¿no? Versículo 3. Luego, vamos al análisis exegético en el caso del versículo 4. Dice, declarado hijo de Dios con poder, según, ¿qué? El Espíritu de Santidad. Y después, otro evento que da muestra de que es real, esto es por la resurrección de entre los muertos. Entonces, él aquí hace un contraste entre los dos estados, entre el estado humano y el estado divino de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque según la carne muestra su humanidad, declarado, marcado, señalado, manifestado. No significa que se volvió hijo de Dios, sino que su resurrección confirma públicamente su identidad divina. O sea, la muestra de que él proviene de Dios es la resurrección, porque nadie, ningún ser humano, ningún hombre tiene poder de resucitarse a sí mismo. Solo él pudo hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero muestra su humanidad según la carne. Con poder, la resurrección es la demostración máxima de su divinidad, ¿no? Ahora dice, según el Espíritu, su exaltación gloriosa, el Espíritu de Santidad, entendido como el Espíritu Santo o la dimensión divina de Cristo. O sea, el que le resucita, el que opera para traerlo nuevamente a vida, el Espíritu Santo de Dios. Es el instrumento, es el elemento que ejecuta esa resurrección. La resurrección es el argumento central de Pablo. Jesús no es solo hijo de David, sino que es hijo del Dios eterno. O sea, cuando habla de hijo de David es para mostrar el vínculo humano, pero hijo de Dios, el vínculo divino, o sea, el vínculo que tiene que ver con Dios. Las dos naturalezas allí descritas, ¿no? Viene de la raíz de David, ¿verdad? Del linaje de David, pero también declarado hijo de Dios. Luego, en el versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos? Ahí está ya mostrando, haciendo una introducción a lo que es el Evangelio, o la buena nueva. Fíjense que aquí ya está siendo cristocéntrico el Evangelio, ya comienza a introducir teología al decir, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, que él recibe, él, así como todos los que creen, reciben la gracia, pero él en específico el apostolado, para obediencia. Y después dice por qué y para qué. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, fíjense, vamos a desglosar esto un poquito. Gracia y apostolado. Su ministerio es gracia y no mérito. O sea, si él es apóstol es por gracia, no por mérito. Él realmente no es que Pablo tenía un mérito. No, es que Pablo era más instruido que el resto de los apóstoles, o más preparado, o este era un hombre más preparado que cualquier otro judío. No, no tiene que ver con mérito, tiene que ver con pura gracia, ¿no? Entonces, por eso él vincula los términos gracia y apostolado. Luego, para la obediencia a la fe genuina produce obediencia. Esto es algo que es importante. Alguien que tiene o dice ser hijo de Dios, aquí voy a hacer deberíamos tomar esto como ejemplo. No solamente Pablo muestra esto, sino que todo creyente que de verdad muestra una fe genuina, pues una fe genuina produce obediencia. Quiere decir que el creyente obedece a Dios. Obedece. La fe está vinculada a la obediencia. No solamente en Pablo, sino también en los creyentes. Tiene que pasar esto.
Después dice en todas las naciones. Él aquí muestra que su misión es universal, pero claro, fundamentalmente en este caso específico a los romanos, ¿no? Y dice, por amor de su nombre, el motivo final del ministerio es igual a la gloria de Cristo. O sea, y así tiene que ser el ministerio de todos nosotros, porque todos nosotros, recuerden una cosa, hace poco creo que les compartí, 2 Corintios capítulo 5, donde dice el ministerio de la reconciliación, que todos los creyentes tenemos el ministerio de la reconciliación, como si Dios suplicase por medio de nosotros que se reconcilien. O sea que cuando nosotros predicamos o manifestamos o presentamos la defensa de nuestra fe a otras personas que quizás no sean creyentes, estamos haciéndolo por amor a su nombre. También estamos ejerciendo nuestro ministerio, el ministerio que nos ha dado Dios, que es el ministerio de reconciliación. Y esto no para la gloria de nosotros, sino para la gloria de Cristo. Siempre tenemos que ver esto así, ¿no? De que el motivo final del ministerio de todo hombre, en este caso Pablo, ¿no? Pero de todo creyente, de todo hombre que cree, que tiene fe, es al final que Cristo sea glorificado. Amén. Siguiente. En el versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros. O sea, que él tiene información muy fidedigna de los creyentes que están en Roma. Me imagino que ha recibido cartas, ha hablado con algunos de los líderes de la iglesia de Roma, y entonces él le dice, mira, entre los cuales también estáis vosotros, ¿no? Llamados a ser de Jesucristo. Él está dirigiéndose aquí a los cristianos que son romanos, entonces, que están entre las naciones mencionadas, fueron llamados soberanamente por Dios, y hace una muestra de que todo creyente le pertenece a Cristo. O sea, aquí está haciendo ver que todo el que cree en Jesucristo, pues le pertenece a Cristo. Pero le pertenece como ya vimos al principio, porque todos somos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo de alguna manera. Fíjense, hay una transferencia. Nosotros antes éramos esclavos ¿de quién? Del pecado, de Satanás, de nuestro enemigo. Y hemos sido liberados de ese estado para ahora pasar a ser siervos de Jesucristo, ¿no? Le pertenecemos a Jesucristo. Por eso él hace esta referencia, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y después él lo dirige a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ese término, amados de Dios, no solo son llamados, sino que son amados. Muestra de que no solamente es que la persona tiene un ministerio y ha sido llamado, sino que el mismo Dios está amándolos. ¿Por qué? Porque les ha perdonado. ¿Les ha perdonado o no? Han pasado, como expresé antes, hemos pasado de ser esclavos del pecado, esclavos de Satanás, a ser ahora siervos de Jesucristo. Entonces, de alguna manera somos amados. La iglesia no es un grupo religioso, sino un pueblo amado. Eso es algo que deberíamos tener siempre presente. El mundo siempre termina calificando, ay, ¿usted a qué pertenece? No sé si ustedes alguna vez, y sobre todo aquí, ¿no? Porque aquí en Latinoamérica nos llaman más o tienden a llamarnos más evangélicos, cristianos. Pero aquí, por ejemplo, en España, ustedes son de los que se hacen llamar protestantes, nos dicen, ¿no? Aquí. Pero es que, ustedes pertenecen, tratando de identificarnos hacia qué, hacia un grupo religioso. O sea, comparándonos, por ejemplo, con testigos de Jehová, con mormones, ¿no? Como un grupo religioso. Y realmente nosotros no somos un grupo religioso, sino que somos un pueblo amado por Dios. Somos pueblo de Dios, punto. Hemos pasado a ser un pueblo escogido por Dios. Por eso él utiliza el término amados de Dios. Después, pero también pone
Otro término que dice llamados a ser santos. Esto quiere decir que si bien somos un pueblo de Dios, también la santidad no es opcional ni meramente moral, es una vocación divina. O sea, Dios mismo te va. Y esto me recuerda, voy a hacer aquí una parada. Vámonos un momento a Isaías, porque hay un pasaje en la Biblia que siempre, por esto de llamados a ser santos, vamos a Isaías, creo que es 35. Isaías 35, a ver si lo ubico, que este es un pasaje, uno de mis favoritos. Fíjense que el capítulo 35 de Isaías dice futuro glorioso de Sión. Es como futuro glorioso del pueblo de Dios o futuro glorioso de la iglesia de Jesucristo. Vamos a verlo así. Voy a leer, vamos a ver. Mira, voy a leer desde el 1. Se alegrarán en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantarán con júbilo. Ahí está haciendo referencia a un pueblo de Dios escogido. Entonces, la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. Ahí está hablando de que el pueblo de Dios va a ver a Jesucristo. Fíjense que ahí ya está profetizando a Jesucristo. Verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces después dice, fortalecer las manos cansadas, firmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y miren lo que dice, que haciendo referencia a esto de llamados a ser santos. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales en su guarida y será lugar de cañas y junco. Y aquí, los versículos que más quiero asociar con esto de llamados a ser santos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, escucha, él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. O sea, ¿qué está queriendo decir esto? Que Dios nos llama a ser santos, pero aún por torpes que seamos, como dice allí Isaías, Dios siempre va a hacer que, o sea, si tenemos su espíritu, pues vamos a tener un Espíritu Santo que nos va a redarguir cuando pequemos para mantenernos, para volvernos siempre a Dios y a estar en ese camino de santidad. ¿Se ve eso? Por eso somos llamados a ser santos. Amén. Y después dice en ese versículo 7 que hemos leído, ya hace una bendición, una despedida. Bueno, una despedida introductoria, ¿no? Porque estamos apenas introduciéndonos en la carta, pero utiliza el término gracia y paz. Es una bendición típica de Paulina, pero teológicamente muy rica. ¿Por qué? Porque dice gracia, que es el fundamento del evangelio, o sea, si nosotros somos salvos por gracia, y paz, porque es el resultado de la gracia. O sea, una vez que recibimos la gracia de Dios, una vez que recibimos a Jesús, una vez que recibimos al Espíritu Santo, ¿qué viene a nosotros como resultado de recibir esa gracia? Paz. Como dice también la Escritura, que Él vino, ¿verdad?, a hacer paz por medio de Jesucristo. Cuando dice en Efesios creo que es Efesios 3, déjame ver, que dice que estableció paz con nosotros, ¿no? Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero vino después a hacer paz con nosotros, ¿no? Entonces, fluye de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo iguala al Hijo con el Padre para hacer ver que es el mismo Dios, ¿no?
como fuente de bendición. Por eso utiliza ese término, ¿no? Gracia y paz a todos los que están en este caso, en Roma, refiriéndose a la carta en Roma. Ahora, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en este fragmento del 1 al 7. El Evangelio es de Dios, anunciado ya desde el Antiguo Testamento. O sea, Pablo no está inventándose algo nuevo. Él, fíjense que cuando está dirigiendo estas palabras, siempre, de alguna manera, si había algún judío en Roma, podía hacer la conexión con el Antiguo Testamento de cosas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Por eso siempre él está, cuando en esas frases, aunque parecen nuevas, hay alguna concordancia que remite al que sí conoce la escritura del Antiguo Testamento a que vaya al Antiguo Testamento. Oye, es verdad que esto fue dicho o fue prometido en los profetas, por eso él hace referencia a los profetas, ¿verdad? Anunciado, en el Antiguo Testamento. Su contenido central, ahora, ¿qué es lo principal? Que él predique el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de una denominación, como decía, o de un grupo religioso al cual él pertenece, sino que es un pueblo que ha sido escogido por Dios, ¿no? Y el mensaje central del Evangelio es Jesucristo, no hay otra cosa. No es Jesucristo más obra, no es Jesucristo más, ¿no? Otra cosa que tienen otras religiones, que es que, tú tienes que creer en Jesús, pero tú tienes que hacer tal sacrificio, vamos a hacer referencia, por ejemplo, en el caso de los católicos, que hacen una procesión, por ejemplo, vamos hasta Santiago, por poner un ejemplo, ¿no? Una promesa, voy a dirigirme hasta Santiago allá, ¿no? Sí, pero por eso. Entonces, otra cosa que mostró este fragmento es el origen humano de Jesús. ¿Por qué? Porque es descendiente del linaje de David, pero también declarado hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Él lo dice muy claro, por la resurrección. O sea, una cosa que muestra que Él es divino, que Jesús no es un hombre común, sino que viene de Dios, que es el mismo Dios, es por el poder de la resurrección. O sea, nadie tiene poder de resucitarse, sino Él mismo que pudo hacerlo, ¿no? El propósito entonces del Evangelio es llevar a todas las naciones una fe que sea, lo que hablamos también sobre la fe, que la respuesta de la fe es la obediencia. O sea, si tú tienes fe, un fruto de la fe es la obediencia. ¿La obediencia a quién? A Dios. No a los hombres, a Dios. Los creyentes son entonces llamados, amados y santos. En estos 7 versículos hemos visto, vamos a decir así, características de lo que debe ser un creyente. Un creyente es alguien que ha sido llamado por Dios, ha sido amado por Dios, pero también ha sido introducido para andar en santidad. Toda la obra redentora es para la gloria del nombre de Cristo. O sea, la gloria aquí, fíjense que por eso él hace el énfasis y el centro en Jesucristo. Y fíjense, él dice llamado a ser, pero no se atribuye a él un poder como apóstol, sino que le delega o muestra que el poder está en Dios y en su Hijo Jesucristo, ¿no? Toda la obra redentora es para la gloria del nombre de Cristo, no para la gloria de nosotros. Amén. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.